En la mañanera hay un púlpito, hay un tribunal sumario, hay una referencia musical y a partir del control de ese espacio se pretende que México sea blanco o negro y me parece que entonces se privilegia el escándalo más que el análisis, se privilegia el lenguaje altisonante y en este marco de polarizaciones efectivamente la sociedad mexicana está muy confusa porque también sirven para tender cortinas de humo y para que en la superficie parezca que se está votando una cosa cuando en realidad se está omitiendo la discusión de fondo, como es el caso de la ausencia de estrategia de seguridad pública. Yo creo que el PRI y los otros partidos, no solo el PRI, tienen una enorme crisis de representatividad. Los ciudadanos ya no necesitan intermediación, los ciudadanos no necesitan quien los represente, porque con un aparatito muy pequeño pueden mandar un mensajito de WhatsApp directamente a la autoridad correspondiente. Suponer que los gobernantes son dueños del electorado es una suposición extrema. En este país no existe un sistema profesional de carrera, porque tú no puedes condenar a quien ha sido militante de un partido político, si otro partido obtiene la victoria, a que se quede desempleado per se, porque entonces tú estimulas a que resuelva su autopensión de otra manera. Creo que al final las elecciones no las deciden los partidos políticos. Los partidos políticos deciden a los candidatos, pero las elecciones las decide el voto. Hay una enorme diferencia entre el PRI y Morena. La enorme diferencia es que el PRI siempre fue un constructor de instituciones y Morena es un destructor de instituciones. Yo voy a buscar la candidatura con alegría, con optimismo. Necesitamos votar con libertad y sin miedo. En Morena están mucho más divididos que en la oposición. Amigos de Código Magenta, pues hoy estamos realmente de manteles largos, muy largos, en este estudio, con la presencia de la senadora Beatriz Paredes, toda una institución política importante en la política mexicana, sin duda alguna en el siglo XX y ahorita pues brincando el siglo XXI, ya en el 20º año, cerrando por ser el primer cuarto del siglo, pues sigue estando súper vigente. Una mujer que pues ha transitado todos los pasillos pasadizos de la política mexicana, desde siendo dirigente local en Tlaxcala, siendo diputada local, federal, senadora, gobernadora de Tlaxcala, secretaria de Estado, presidenta del PRI en momentos en que el PRI estaba, pues francamente, en absoluta decadencia, en un último lugar en las preferencias, y en 3 años ella fue la que logró de una u otra manera revitalizar ese partido que estaba en estado de coma para llevarlo en 2009 a colocarse nuevamente en la primera fila de la política de este país y reconquistar un lugar. Y bueno, pues hoy estamos aquí con ella porque de una u otra manera Beatriz Paredes ha sido insistentemente señalada como un factor fundamental para lo que venga dentro de el 2024, esta carrera presidencial que pues tiene todavía muchos imprevistos, pero que el día de hoy lo que queremos hacer con Beatriz es que nos cuente, nos platique, nos comparta mucho de lo que tiene y por qué está aquí, siendo que en algún momento mucha gente decía, bueno, pues Beatriz ya de una u otra manera se retiró, estará de manera contemplativa o cooperativa en la cuestión política, pero no proactiva. Beatriz, bienvenida. ¿Dónde estamos parados ahorita? ¿Dónde está parada Beatriz Paredes hoy en este escenario político rumbo al 2024? Pues primero, Ramón Alberto, un placer, un gusto compartir con un gran comunicador, con un hombre que ha hecho de la libertad de expresión una forma de reflejar la realidad de México, cosa que te agradecemos. Un demócrata, mi querido Ramón Alberto. Y un gusto poder comunicarnos con toda tu audiencia, que es mucha, y con todos quienes estamos compartiendo en estos momentos. Estoy participando con mucho entusiasmo
entusiasmo en el Senado de la República. Tuve la oportunidad de ser embajadora de México en Brasil, en un momento muy interesante de la vida brasileña, el final del segundo periodo de Lula, la presencia de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, la crisis de Dilma, me tocó toda la crisis institucional brasileña, el relevo que hubo por el vicepresidente Temer y antes de que se presentara lo que me parecía muy injusto, que era la denuncia contra Lula, presenté mi renuncia porque yo no quería ser ni siquiera testigo de ese abuso de las autoridades judiciales brasileñas. Y después de estar en España revisando lo de un organismo multilateral relevante para mí, que es el área de seguimiento de las cumbres iberoamericanas, tuve oportunidad de participar nuevamente en el Senado, es la segunda ocasión que soy senadora, y de acompañar los esfuerzos que hubo en la campaña presidencial. Entonces, de ninguna manera he estado contemplativa, mi querido amigo, he estado siempre actuando, pero yo soy una persona que está convencida de que no es necesario el protagonismo histriónico, que si tienes vocación de histrión, dedícate al teatro, no te dediques a la política. La política para mí es una actividad más seria que el cómics, y eso que respeto profundamente al cómics. No lo digo por falta de respeto, lo digo porque también respeto mucho a la actividad a la que me dedico. En el Senado de la República presido la Comisión de América Latina y el Caribe, no me he alejado de la comprensión. Amigos de Código Magenta, pues hoy estamos realmente de manteles largos, muy largos, en este estudio, con la presencia de la senadora Beatriz Paredes, toda una institución política importante en la política mexicana, sin duda alguna en el siglo XX, y ahorita pues brincando el siglo XXI, ya en el 20º año, cerrando por ser el primer cuarto del siglo, pues sigue estando súper vigente, una mujer que pues ha transitado todos los pasillos pasadizos de la política mexicana, desde siendo dirigente local en Tlaxcala, siendo diputada local, federal, senadora, gobernadora de Tlaxcala, secretaria de Estado, presidenta del PRI en momentos en que el PRI estaba, pues francamente, en absoluta decadencia, en un último lugar en las preferencias, y en 3 años ella fue la que logró de una u otra manera revitalizar ese partido que estaba en estado de coma para llevarlo en 2009 a colocarse nuevamente en la primera fila de la política de este país y reconquistar un lugar. Y bueno, pues hoy estamos aquí con ella porque de una u otra manera Beatriz Paredes ha sido insistentemente señalada como un factor fundamental para lo que venga dentro de el 2024, esta carrera presidencial que pues tiene todavía muchos imprevistos, pero que el día de hoy lo que queremos hacer con Beatriz es que nos cuente, nos platique, nos comparta mucho de lo que tiene y por qué está aquí, siendo que en algún momento mucha gente decía, bueno, pues Beatriz ya de una u otra manera se retiró, estará de manera contemplativa o cooperativa en la cuestión política, pero no proactiva. Beatriz, bienvenida. ¿Dónde estamos parados ahorita? ¿Dónde está parada Beatriz Paredes hoy en este escenario político rumbo al 2024? Pues primero, Ramón Alberto, un placer, un gusto compartir con un gran comunicador, con un hombre que ha hecho de la libertad de expresión una forma de reflejar la realidad de México, cosa que te agradecemos. Un demócrata, mi querido Ramón Alberto. Y un gusto poder comunicarnos con toda tu audiencia, que es mucha, y con todos quienes estamos compartiendo en estos momentos. Estoy participando con mucho entusiasmo en el Senado de la República. Tuve la oportunidad de ser embajadora de México en Brasil, en un momento muy interesante de la vida brasileña,
el final del segundo periodo de Lula, la presencia de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, la crisis de Dilma, me tocó toda la crisis institucional brasileña, el relevo que hubo por el vicepresidente Temer y antes de que se presentara lo que me parecía muy injusto, que era la denuncia contra Lula, presenté mi renuncia porque yo no quería ser ni siquiera testigo de ese abuso de las autoridades judiciales brasileñas. Y después de estar en España revisando lo de un organismo multilateral relevante para mí, que es el área de seguimiento de las cumbres iberoamericanas, tuve oportunidad de participar nuevamente en el Senado, es la segunda ocasión que soy senadora, y de acompañar los esfuerzos que hubo en la campaña presidencial. Entonces, de ninguna manera he estado contemplativa, mi querido amigo. He estado siempre actuando, pero yo soy una persona que está convencida de que no es necesario el protagonismo histriónico, que si tienes vocación de histrión, dedícate al teatro, no te dediques a la política. La política para mí es una actividad más seria que el cómics. Y eso que respeto profundamente al cómics. No lo digo por falta de respeto, lo digo porque también respeto mucho a la actividad a la que me dedico. En el Senado de la República presido la Comisión de América Latina y el Caribe, no me he alejado de la comprensión internacional y soy miembro de muy diversas comisiones y hemos tenido oportunidad de participar con consistencia, al menos ese ha sido mi propósito, en los debates parlamentarios y en momentos muy definitorios del destino actual de nuestro país que se han dado en el Poder Legislativo. A ver, Beatriz, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que atraviesa hoy nuestro país con esta radicalización política, con esta morenización de la clase política en el poder, cada día mayor extremismo hacia la izquierda versus una contraparte que también, pues, de una u otra manera está radicalizada y en medio de toda esa ciudadanía confusa que está viendo y que está tratando de entender hacia dónde dirigirse en 2024? Tu diagnóstico. Creo que lo expresas muy bien. Hay un fenómeno de polarización en donde el discurso pronunciado desde las mañaneras, la mañanera se volvió, como lo expresé en un análisis que hice de la política interior, el sustituto de la política interior. No hay más política interior con todas sus facetas, con todas sus características, sino en la mañanera hay un púlpito, hay un tribunal sumario, hay una referencia musical, hay bromas, chascarrillos, denuncias, estigmatizaciones, y a partir del control de ese espacio comunicacional, de haber tomado el medio ambiente comunicacional del país, pues se simplifican las cosas, se pretende que México sea blanco o negro y que si no estás en uno de esos extremos no existes o eres sospechoso, y en ese sentido me parece que esa polarización primero no recoge los relieves del país, un país pluriétnico, pluricultural, geográficamente distinto, con identidades regionales muy precisas, extraordinariamente rico en esa multiplicidad, en esas dimensiones diversas. Cuando tú pretendes que esto está o en este extremo o en este extremo, que si no le vas ni al América ni al Guadalajara, no tienes derecho a irle a los Pumas, irle al Monterrey, irle al Pachuca, irle al Toluca, no es así la realidad. Y me parece que entonces se privilegia
el escándalo más que el análisis. Se privilegia el lenguaje altisonante más que la expresión verbal correcta. No significa que ser comedido y no decir groserías o no decir chascarrillos no sea ser firme. Significa simplemente que la civilización para eso creó el lenguaje, para que nos hablemos y nos entendamos. Y en este marco de polarizaciones, efectivamente la sociedad mexicana está muy confusa, porque también sirven para tender cortinas de humo, para que resulte más importante si una senadora ofendió a otros senadores que lo que de veras se estaba votando, y para que en la superficie parezca que se está votando una cosa cuando en realidad se está omitiendo la discusión de fondo, como es el caso de la ausencia de estrategia de seguridad pública, que es lo que está en el verdadero fondo de la discusión más reciente, o bien un proceso de autoritarismo que se va acrecentando día con día. ¿Qué es importante en este momento? Que los ciudadanos vuelvan la vista a lo que viven cotidianamente. El incremento de los precios, una inflación que se salió de control después de muchos años que habíamos tenido esa variable económica controlada, una generación de empleos que no responde a las expectativas, muchos jóvenes que estudiaron carreras específicas y que no logran contratarse en esas carreras, una problemática en el sector educativo público que significa cada vez más deterioro y menor aprendizaje, una problemática en el sector agropecuario en donde los campesinos intermedios, ejidatarios o pequeños propietarios no tienen respaldo de financiamiento. Prácticamente desapareció el financiamiento del campo, los apoyos a las estrategias de comercialización. Una circunstancia migratoria que no habíamos vivido en el país durante muchas décadas. Nuestro país siempre había tenido una política migratoria que permitía conciliar el respeto a los derechos humanos con nuestra situación geográfica tan compleja, y ahora parece que eso no rima. Entonces, hay muchos temas de fondo que logran no salir a flote por este fuego de artificio que es la mañanera. Beatriz, fuiste uno de los 13 miembros del Senado, de priistas en el Senado, que votaron en contra de esta militarización de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu postura? Que es una postura interesante por el amplísimo antecedente que tienes dentro de la política frente a esta participación creciente del ejército en las tareas de seguridad. Y este paso, por así decirlo, de una guardia que se suponía iba a ser civil a una guardia militar. ¿Y por qué dijiste que no? Mira, en el Senado de la República logramos, con acuerdo de todas las fuerzas políticas, que la Guardia Nacional quedara consolidada en la Constitución General de la República como una guardia civil, porque la seguridad pública es un asunto que se vincula sobre todo con los estados de la República y los municipios. Alrededor del 90% de los delitos son delitos del fuero común. Uh-huh. Entonces es indispensable que haya policías locales y municipales bien remuneradas para que no caigan en manos de la corrupción, bien capacitadas, profesionalizadas, con prestaciones y seguridad social que lleve a que convenga ser policía y con una mística, con una doctrina policial. Sin embargo, hemos observado que en la administración del presidente López Obrador se fueron reduciendo los recursos, se desaparecieron los fondos que existían para que hubiera presupuesto para los equipamientos de las policías municipales y estatales, se minimizó el papel de los estados y la CONAGO en materia de seguridad dejó de tener el rol que tuvo en otros momentos. Entonces, aparentemente ha habido una intencionalidad de debilitamiento
o de que no se fortalezca la policía civil. Y si a estos hechos le sumas una decisión de militarizar la Guardia Nacional, que aunque en los hechos se venía dando, es fundamental que el marco jurídico que estableció el constituyente permanente, donde todas las fuerzas políticas votamos a favor para que la Guardia Nacional fuese una institución civil, pues a mí me pareció que no era pertinente. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque respeto profundamente al ejército mexicano. Me parece que las funciones de las Fuerzas Armadas establecidas por la Constitución son suficientemente trascendentes como para que esas sean sus funciones exclusivas, y porque también considero relevante que no expongas en el trasiego cotidiano con el crimen organizado a tus Fuerzas Armadas, tanto por el riesgo a los que los sometes como por las tentaciones que pueden ir socavando la integridad de nuestras Fuerzas Armadas, de los individuos que participan en ello. En ese sentido, a partir de la preservación de la potestad de las Fuerzas Armadas, yo siempre me he pronunciado porque regresen a sus funciones originales establecidas. O sea, tú estás abiertamente en contra de que el presidente le haya cedido a las Fuerzas Armadas toda esa serie de actividades de índole civil que han empoderado de manera... No es mi posición, pero además me sorprende mucho que sea la posición del presidente, porque él dijo exactamente lo contrario. Exactamente. Es una de las contradicciones como otras. Yo no quiero decir que como candidato dijera mentiras. Yo simplemente digo, se contradice de manera esencial en su posicionamiento como candidato en relación a las Fuerzas Armadas y su actitud como presidente en relación a las Fuerzas Armadas. A ver, pero tú dices, por ejemplo, que mantienes, y se respeta el punto de vista, un respeto por las Fuerzas Armadas. Así es. Sin embargo, las Fuerzas Armadas mexicanas han estado sometidas a un intensivo fuego justificado en base a situaciones como las que hemos visto de el distraerse de sus funciones fundamentales con estas cuestiones de índole civil como los aeropuertos, el bienestar, Sembrando Vida, Tren Maya, etcétera, etcétera, etcétera. Empoderamiento de presupuestos que no son transparentes, el asunto de Ayotzinapa con todas las implicaciones de que estaban o no los generales, el asunto ahora de los Guacamaya Leaks, donde, bueno, abiertamente se vulneró el cerebro de la inteligencia estratégica de este país, descargando toda la información que había. ¿Qué más da decir 6 terabytes o 4 terabytes? Toda la inteligencia está en manos de quién sabe quién y para quién sabe qué. Parvadas de guacamayas. Parvadas de guacamayas. Y quién sabe para qué propósitos. Entonces, esta vulnerabilidad del ejército que estamos viendo, ¿tú la habías visto en el tiempo que tienes en el mundo político de esta manera tan frágil, un ejército tan acotado? Pues yo diría, lo último que yo recordaría de esto era en la época del 68, cuando el ejército fue cuestionado por su papel en los movimientos y participó, ¿no?, en aquella famosa y trágica noche de Tlatelolco. Pero hoy se juntan todos esos elementos que acabo de comentar. ¿Qué te indica eso y por qué crees tú que el presidente esté tan apoyado o tan apoyándose en el color verde olivo? Mira, yo creo que el presidente tiene una contradicción interna. Me parece que desde su papel de líder social, su brillante papel como líder social, siempre estuvo en contra de las autoridades. Su discurso fue un discurso antigobiernista durante muchos años y me parece que no hizo la transición de crítico profundo de las instituciones a gobernante de las instituciones. Entonces, él mismo ha debilitado a las áreas civiles de gobierno. Las actividades vinculadas con las obras públicas y las obras de grandes comunicaciones y transportes siempre las habían celebrado nuestros ingenieros mexicanos
Sí. Ya sea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la Secretaría de Obras Públicas. Tenemos una gran ingeniería mexicana, empresas mexicanas que concursaban con concursos transparentes. Él de repente como que empieza a desconfiar de todas las instituciones civiles, simplemente porque él mismo las debilita. Él complica las adquisiciones, él no cumple las normas establecidas de transparencia, los contratos se asignan, no se concursan. Hay una confusión esencial en el rol del gobierno y parece que el jefe de las instituciones de repente toma decisiones que destruyen a las instituciones. Y en ese marco empieza a descansar en las instituciones castrenses simplemente porque desconfía de todos. Y es muy difícil gobernar adecuadamente si desconfías de todos. Claro. Porque si te dicen que en la distribución de medicinas había corrupción, lo que decides es suspendes la distribución de medicinas y suspendes la adquisición de medicinas. Con todas sus consecuencias. Y dejas sin medicinas a las clínicas de atención de la sociedad durante 3 años ya, por un error de diagnóstico. Total, si había alguien que robaba en la distribución, lo metes a la cárcel y listo. Entonces, estas contradicciones le han hecho mucho daño al funcionamiento del gobierno. Y en ese sentido, hay un liderazgo reconocido en las encuestas, pero hay un gobierno muy mal calificado, porque se ha visto que no saben gobernar o que decisiones presidenciales han debilitado la capacidad institucional. Se refugia en las instituciones castrenses y ojalá, si se presentan casos de corrupción, no pretenda hacer lo mismo con áreas castrenses. La parte educativa. ¿Cuál es tu visión de la parte educativa? Que hemos visto que se ha venido deteriorando, pues ya con 3 secretarios de educación en 3 años. Sí, y a ver si no vamos pronto por el cuarto o por la cuarta, porque... Mira, te lo resumiría en 3 palabras. Estoy muy triste por la parte educativa. Para mí no hay nada más trascendente que la educación. Y sobre todo en la era del conocimiento. Claro. El siglo XXI es la era del conocimiento. Si no le permitimos a nuestros niños y a los jóvenes formarse de manera que puedan dar la batalla y ser competitivos en cualquier lugar del mundo, va a ser muy difícil que avancen. Y creo que después de que tuvimos confianza, y debo reconocerte que por la capacidad de gestión de Esteban Moctezuma, que se acercó al Congreso, en fin, hicimos la reforma al tercero constitucional con expectativas de que pudiera darse una nueva etapa de una educación de calidad. Estaban peleados con la palabra calidad, le pusieron de excelencia, en fin, pero transitamos sacando la reforma al artículo tercero constitucional. Allí establecimos que era obligatorio en la educación básica dar matemáticas, aritmética de manera intensiva, enseñar a leer y escribir la lectura de comprensión verdaderamente, respaldar el interés por la ciencia, por la innovación tecnológica, respaldar la formación en algunas de las artes, la educación física, y después de repente se sacan de la mano un programa de estudios que nadie conoció en el Parlamento, que por más que insistimos que queríamos conocerlo, no pudimos tener acceso a él, que muchas instancias educativas no conocieron, que los padres de familia no conocen, y en donde lo que se ha filtrado nos preocupa, porque parece que no corresponde a la realidad nacional ni a nuestra tradición pedagógica, a ninguna de las dos cosas. Esta ilusión de que la vida comunitaria es la que refleja la realidad mexicana ignora que alrededor del 80% de los mexicanos ya habitan en grandes ciudades, claro, o ciudades intermedias. Entonces, me parece que en materia educativa no es que hayamos andado a la deriva, sino que lo que se ha pretendido
aplicar no corresponde a la realidad nacional ni a la tradición pedagógica de nuestro país, con el centro en los maestros. A mí sí me parece esencial entender que en el centro de la educación están los maestros, los educadores con verdadera vocación. Y por otra parte, pues estas cosas que yo no termino de entender y de repente me dicen es que hay un cambio de paradigma, pero a mí me parece que enseñar tiene que ver con el paradigma del aprendizaje, que si los estudiantes o los educandos no aprenden después de ir a la escuela, pues no van a instruirse a la escuela. Yo no quiero aceptar que los niños se guarden en la escuela y luego pasas por tu niño que tuvieron guardado allí. No, yo creo que tú vas a la escuela para aprender y que los papás mandan a los niños y a los jóvenes a la escuela, como a mí me decían los campesinos. Beatriz, queremos una secundaria. ¿Y por qué es tan importante la secundaria? Porque queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Claro. La gente quiere que sus hijos sean mejores que uno mismo. Hacen el esfuerzo para que se eduquen. Y yo, francamente, veo en el sistema educativo, en el sentido del aprendizaje de calidad, la brújula perdida. ¿Qué opinión tienes de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que en los 3 años que lleva en el poder no se ha dignado a pisar la Cámara de Diputados o el Senado? 3 años es ya más de medio sexenio, media administración, y hay un desprecio brutal por las instituciones, comenzando por pues, la segunda importante, el poder legislativo de este país. Mira, yo tengo la impresión de que Andrés Manuel López Obrador como persona nunca le tuvo respeto a los legisladores, nunca. Cuando fue dirigente partidario no intentó participar en el poder legislativo. El trato que le da a sus propios legisladores, a los legisladores de su partido, a veces me sorprende. De empleados. Me sorprende esta reproducción automática de viejos modelos de un autoritarismo vertical en donde no muevas ni una coma de las iniciativas. Entonces, yo la verdad es que no me asombra esta actitud. Es una lástima porque mientras seamos una república federal y democrática, pues es fundamental el equilibrio entre los 3 poderes. Y creo que también en materia de fortalecimiento del federalismo, estos años del gobierno de la República dejan mucho que desear. No hay un aprecio por las regiones, no ha habido medidas concretas para fortalecer a los gobiernos estatales, al municipio. En muchas ocasiones se han centralizado decisiones, programas que venían con la coparticipación estatal y de la federación, se han cerrado o se han terminado y muchos fondos se han desaparecido. ¿Qué opinas del hecho de que el presidente haya llegado al poder convenciendo a mexicanos de la línea, digamos así, ortodoxa en diferentes disciplinas, como pues, Alfonso Romo, Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, por citar algunos casos, y hoy toda esa playa de personajes estén fuera del gobierno, por una o por otra razón, ya no están participando, y básicamente el gobierno ha terminado pues prácticamente radicalizado, porque el único de los ortodoxos que quedan ahí, pues es Rogelio Ramírez de la O, el último de los 3 secretarios de Hacienda que han pasado. A lo mejor el penúltimo o a lo mejor el antepenúltimo. Así es, exactamente. ¿Cuál es tu visión de esta situación, de este alejamiento del presidente de todo lo que se ha dado en llamar la ortodoxia política, la ortodoxia económico-financiera y de lo que es el sentido común y el estar achicando el tamaño del gabinete con personajes que son indiscutiblemente gente que responde sin chistar a sus órdenes, designios e intereses? Creo que el punto neurálgico es esta confusión a la que me referí en una de mis primeras intervenciones. El presidente de la República ganó una elección
no hizo una revolución. Son dos cosas distintas. O sea, no hay cuarta transformación. Ganó una elección y producto de eso tuvo que jurar la Constitución General de la República. Su marco referencial obligado es la Constitución General de la República. Cuando tú haces una revolución, trastocas el orden de las cosas, modificas el orden normativo establecido y planteas un nuevo orden. Eso no existe en el país. Así es. Hubo el triunfo de una elección para que se gobernara en un sistema republicano, federal, con 3 poderes, de economía mixta, con participación del capital privado, con presencia de la propiedad social, con un rol de economía mixta, rectoría del Estado, pero reconociendo los compromisos nacionales e internacionales con la iniciativa privada. Y hacia el interior de su gabinete me parece que no han dejado de existir tensiones. Y en ese marco de tensiones, las personalidades que tú mencionas, creo que en algún momento no le fueron funcionales o él decidió que no le eran funcionales. Yo me temo que eso va a derivar en menos eficiencia de las áreas, como sucedió muy claramente en educación, y yo lamento muchísimo la salida de Tatiana Cloutier. Tatiana, como secretaria en el caso del Senado de la República, tuvo una actitud dialogante, una actitud de escucha, de razonamientos y de planteamientos, y además como mujer a mí me parece una mujer absolutamente respetable y echada para adelante, a la que aprecio. Pero así podríamos mencionar de cada uno de los funcionarios que mencionaste. Olga Sánchez Cordero regresó al Senado, pero me parece que estuvo sometida a un nivel de desgaste enorme en la Secretaría de Gobernación. Entonces, en ese sentido, los equilibrios internos hacia el interior del gabinete me parece que se rompieron. Beatriz, el PRI, tu partido, un PRI que pues por segunda ocasión se cae y se despeña hasta la última posición. Ya la viviste tú, como decíamos al arranque de esta entrevista, donde tú tomaste ese PRI colapsado en el 2006, después de la elección de Calderón, y lo revitalizaste en 2009. ¿Tú crees que el Partido Revolucionario Institucional es rescatable? ¿Tú crees que en medio de estas situaciones que se están viendo, por ejemplo, en la última que vimos, esta de la votación de la militarización de la Guardia Nacional, en donde vimos pues, 3 senadores de ustedes diciendo no y el resto diciendo sí, esta serie de presunciones de arreglos, acuerdos en lo oscurito, presiones por situaciones diferentes a cierto tipo de legisladores, sea rescatable para que sea de nuevo un partido que tenga vida propia y no se convierta en un satélite de Morena, en un primor, como se ha venido diciendo recientemente, porque es un sentido muy curioso para el ciudadano ver a un PRI que logra, junto con la alianza con el PAN y el PRD, frenar la reforma eléctrica y, por otro lado, venir acá a aprobar algo que toda la llamada oposición a Morena pues decía, hay que parar la militarización. Algunos de ustedes, repito, sí lo votaron como tal, pero finalmente se convirtieron a los suficientes legisladores priistas, con 2 de ellos que no hubieran dicho, no pasa. ¿Qué sucede con el PRI? El PRI tiene juego propio, el PRI ya no tiene juego propio, el PRI tiene un lugar en la historia para jugar el 24 por sí mismo o será únicamente en una alianza. ¿Qué pasa con el PRI? Bueno, Ramón Alberto, primero diría, no es tu partido como me dijiste, sino soy militante, una Así militante de ese partido. Claro, no es tu partido, es el partido en el que militas. Sí, no tengo un... Lo dije en el sentido, no de pertenencia, sino en el sentido de militancia. Sí, no tengo un nombramiento en la dirigencia nacional, no estoy en la toma de decisiones estratégicas, soy militante del PRI. Mira, el PRI es un partido muy grande. De repente, la disminución en la votación
en unas elecciones y en otras elecciones hacen pensar en la reducción del tamaño del partido, ¿no? Lo que sucede es que parte de la ciudadanía que votaba por el PRI en esa elección no votó por el PRI, y pasa otra elección y no vota por el PRI, y pasa otra elección y vuelve a votar por el PRI. Es un electorado que veleidoso, que de repente opta y de repente opta. Más que veleidoso, se desencanta y castiga y vuelve a tener confianza y alienta. Pero eso no significa que no deje de ser el único partido que tiene cobertura nacional, que tiene representación en prácticamente todos los municipios del país, a la mejor representación pequeña, a la mejor representación individual, pero hay una estructura del priismo en todo el país. Es un partido que ha formado cuadros con muchas capacidades públicas, con una visión de Estado. De hecho, hay los morenistas más relevantes, todos fueron priistas, comenzando por el presidente. Que fue presidente del PRI, por ejemplo, en Tabasco. Marcelo Ebrard fue priista, en fin. Ha sido una cantera de formación de cuadros que también es un asunto que forma parte de las características del PRI. Pero yo creo que el PRI y los otros partidos, no solo el PRI, tienen una enorme crisis de representatividad. Creo que los partidos están en crisis, insisto, no solamente el PRI, porque cambió la comunicación. Lo que pone en el eje de la crisis al modus operandi tradicional de los partidos es que los ciudadanos ya no necesitan intermediación. Los ciudadanos no necesitan quien los represente, porque con un aparatito muy pequeño pueden mandar un mensajito de WhatsApp directamente a la autoridad correspondiente. Ya no necesita quien intermedie sus demandas ni sus gestiones. Tienen mucho mayor información. Ya no necesitan quien les descifre la información. Entonces hay un cambio cualitativo, hay un arribo del protagonismo social que desplaza a los partidos políticos. Y si además de esto tienes una problemática de cuadros desprestigiados o de gobernantes que propusiste y que cayeron en actos de corrupción, pues tienes un proceso natural de deterioro. Yo te puedo decir que la única manera de que los partidos persistan, no solo el PRI, es que haya una reforma muy profunda. ¿De qué tipo? En su modus operandi. O sea, reforma interna de ellos. Interna, sí, interna de los partidos, que sean genuinamente democráticos en sus procesos de selección interna, tanto de dirigencias como de candidatos, que tengan claro a qué segmento de la población quieren representar. Esta es otra de las crisis de identidad del PRI. Finalmente, Morena se ha robado buena parte del discurso nacionalista clásico del PRI. En ese sentido, el PRI tendrá que preguntarse cuál es el segmento de la sociedad que va a representar y cómo la representa mejor que quienes han pretendido piratearse su ideología. Entonces, necesariamente tendrá que haber una reforma muy profunda. ¿Pero qué haces frente a un PRI en el que sus prohombres que han ocupado cargos esenciales, estratégicos, como unas gobernaturas, pues que veas a un Quirino Ordaz, pues perder una elección, ser premiado y enviado a ser embajador en España, a una Claudia Pavlovich en Sonora, pues ahora perdiendo la elección en Sonora, yendo a ser cónsul en Barcelona. Ahora tenemos a Alejandro Murat perdiendo Oaxaca y siendo ensalzado por el presidente y casi ya con la promesa de que podría estar ahí operando algo dentro de la cuarta transformación o quizá encabezando un proyecto político para el 24. Es decir, todos estos priistas que de una u otra manera pues han dado de espalda a su partido
o han tenido presiones y han sido debidamente recompensados por esos servicios, que también pasa en el PAN, no es una cuestión únicamente del PRI, y pasa en todos los partidos. ¿Cómo respondes a eso, que es una forma, pues básicamente de aniquilar a esa oposición o de mostrarla públicamente como una oposición cuyos liderazgos están cooptados, están tomados por el partido en el poder? Fíjate que ahí sí, Ramón Alberto, mi punto de vista no coincide en nada con lo que piensan los priistas, ni con lo que expresaste. A ver. Yo no conecto personalmente, no lo conecto, el que aceptes una responsabilidad de Estado, que es un reconocimiento o una valoración de tu ejercicio profesional. Yo no lo conecto con una traición partidaria. No si fuera la excepción, pero en este caso ha sido la regla. Perdón, no lo conecto de veras. Porque todo gobernante priista que ha perdido su estado y que le ha entregado su estado a Morena, no lo ha entregado, ha ganado Morena su estado, ha sido premiado por el partido que era su oposición. Y es una regla, no es un caso. Se repite y es un modus operandi. De veras, no lo leo así. Okay. Y no lo leo así por varios motivos. Primero, porque yo no creo que los gobernadores sean los dueños de las elecciones. Eso es darle un lugar a los gobernadores excepcional y minimizar completamente la voluntad de los ciudadanos. Si los ciudadanos votaran como quisieran sus gobernadores, muchas cosas no hubieran pasado en nuestro país, no solo en esta etapa. Entonces me parece que suponer que los gobernantes son dueños del electorado es una suposición extrema. No, pero simplemente es no poner los recursos suficientes, humanos, materiales o lo que sea, para que el partido que representan pueda retener. Pero tampoco comulgo en que le toque al gobierno poner los recursos suficientes. O sea, tengo... Teóricamente así es, pero en la práctica todos sabemos cómo opera. Lo que te quiero decir es que tengo diferencias conceptuales con el análisis, muy de fondo. Y segundo, cuando era presidente del PRI, yo me planteé como pregunta esencial: ¿qué pasa si algunos militantes del PRI que tienen conocimientos profesionales, son administradores públicos respetables, saben de políticas públicas, son invitados por otro gobierno de un matiz diferente ideológico a formar parte de la administración? El acuerdo que impulsé entonces, que es un acuerdo en el que creo, es que pidieran permiso a su militancia y pidieran licencia por ese lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque en este país no existe un sistema profesional de carrera. Porque tú no puedes condenar a quien ha sido militante de un partido político, si otro partido obtiene la victoria, a que se quede desempleado per se. Porque entonces tú estimulas a que resuelva su autopensión de otra manera. Entonces me parece que en un sistema de normalidad democrática, cuando tú eres un funcionario profesional, pues tienes derecho de que si eres invitado, pero entonces renuncias a tu militancia, pides licencia a tu militancia. Entonces por eso te digo que no tengo desde hace muchos años la misma lectura sobre este tema. A ver, Beatriz, entrando en el 24, está todo este debate de si la oposición podrá o no hacer un frente, entre ellos el PRI, con el PAN, con el PRD, quizá con Movimiento Ciudadano, para hacerle frente a este partido, pues, en el poder, fuerte, autoritario, dominante en muchos campos a nivel de recursos económicos, la operación política que tiene. ¿Cuál es tu visión de este camino hacia el 2024 que pasa por 2023 en el Estado de México y en Coahuila? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo percibes? ¿Y cuál sientes tú
que va a ser o que debe ser tu participación personal en este escenario? Mira, mi participación personal la tengo muy decidida. Yo procuraré ser candidata, soy aspirante a obtener la candidatura hacia el interior del PRI, y si se da una alianza, a tener la candidatura de la alianza y a competir con el propósito de obtener la victoria. Pondré mi experiencia, mi entusiasmo, mi decisión para que eso suceda. Pero dicho esto, quisiera hacer un análisis más desde fuera, más como observadora de la realidad política. Primero, me parece que los mexicanos se deben de preguntar si quieren que siga un gobierno de Morena, si están satisfechos con la situación de inseguridad pública, si están satisfechos con la reducción de márgenes democráticos, si están de acuerdo con que tensemos nuestras relaciones internacionales con nuestro principal socio comercial en América del Norte y con nuestro principal aliado en Europa, que es España. Si tienen una visión del desarrollo que supone apoyar la subsistencia en lugar de respaldar el desarrollo integral de todos los mexicanos. Si les gusta un México polarizado. Creo que al final las elecciones no las deciden los partidos políticos. Los partidos políticos deciden a los candidatos, pero las elecciones las decide el voto ciudadano. La realidad es que con 3.8 electores de cada 10 se ha pretendido instaurar un gobierno más parecido a una expresión totalitaria que a un gobierno democrático. Eso es lo que se tiene que preguntar la ciudadanía. Y los partidos tendrán que tener la aptitud, la habilidad de presentar candidatos y candidatas que resulten respetables para la ciudadanía. Ya no te digo que resulten atractivos, porque ese es un término más superfluo. No, que sean respetables, que garanticen que sabrán gobernar, que sean honrados. Entonces, va a ser un momento crucial para la vida del país. ¿Sientes, Beatriz, que estamos en una etapa similar a la que vivimos en un momento dado en este país, de la década, digámoslo así, de los 50 a los 80, en donde el bloque hegemónico todopoderoso del PRI mandaba, hacía, dictaba y era invencible? No había oposición que pudiera ganar la presidencia durante 70 años. Y de pronto hoy, después de pasar por dos fallidas, o una fallida y esta también, para mí, transición de partidos, pues volvemos a una retrogresión, a un partido surgido, como bien dijiste ahorita, con la mayoría de la genética priista. Vuelven otra vez a tomar ese control férreo de poder y empezar a retomar el choque con las instituciones, el prurito de no facilitar la democracia, la forma de sentirse autoritariamente dueños del poder, porque es lo que hoy se siente, porque hoy se defenesta a todo lo que no sea afín al gobierno o al partido en el poder, como solía en sus peores tiempos, que los hubo muchos muy buenos, pero en sus peores tiempos ocurría con el PRI. ¿Crees que estamos en una posición de ese tipo? Mira, hace unos meses yo hubiera contestado de otra manera, pero profundizando, hay una enorme diferencia entre el PRI y Morena, y entre el liderazgo de Morena en manos del presidente López Obrador y el liderazgo en cualquiera de los peores momentos del PRI. La enorme diferencia es que el PRI siempre fue un constructor de instituciones y Morena es un destructor de instituciones. Y el presidente López Obrador no es un edificador de instituciones. Quisieron hacer el INSABI, pero para hacer el INSABI desplazaron a todos los médicos, a las eminencias médicas. Al Seguro Popular. Y nombraron no sé si es arqueólogo o antropólogo, es experto en Palenque, eso sí sé.
pero no es un hombre que conozca de políticas de salud pública. ¿Y para qué te pongo otros ejemplos? Habíamos trabajado porque hubiera escuelas de tiempo completo, una estrategia educativa que responde a todas las hipotéticas prioridades de Morena. Atiende a los niños, apoya su nutrición, respalda a las madres de familia, se mejora la educación, y decidieron desaparecer las escuelas de tiempo completo. Verdaderamente no entiendo. No, hay una enorme diferencia en ser constructor de instituciones a ser destructor de instituciones. No, lo que creo es que en una alternancia y en una normalidad democrática que no acaba de cuajar, como es la mexicana, tendencias autoritarias es gravísimo que se reproduzcan, porque los mexicanos tendemos a ser autoritarios. Tienes que tener una profunda vocación democrática para no confundirte. Y en ese sentido, todo lo que se vino construyendo los últimos 40 años a partir de la reforma política de Reyes Heroles, para atrás, y la autonomía de los órganos electorales que exigían los verdaderos dirigentes de izquierda, que sean autónomos, que no metan las manos el gobierno en las elecciones, para atrás, y la posibilidad de que haya transparencia y quede claro cómo se asignan los contratos, para atrás, y que no se gobierne a partir de caprichos, sino que haya una estrategia planificada y que se prevea el destino de los presupuestos, para atrás. Entonces, es evidente que el destino de 2024 tendrá que ver, o somos una sociedad que profundice en un sistema político democrático del siglo XXI, que reconozca que es la era del conocimiento, que tenga una política de ciencia verdadera, de innovación tecnológica, que se inscriba en el mundo como lo que México es, una potencia intermedia, o somos una sociedad que vea para atrás. Fernando Enrique Cardoso estableció un concepto en una utopía regresiva. Utopía porque no se va a alcanzar, y regresiva porque no tiene que ver con la realidad contemporánea. A ver, Beatriz, usted que decías a Cardoso, tú eres una política que tiene un peso específico internacional, y muy particularmente en América Latina, porque has estado en todos los grandes lugares, los epicentros políticos que han hecho políticas públicas para América Latina, y has sido embajador en diferentes instancias. ¿Cómo lees tú situación del regreso o de la instauración de la izquierda, tanto en el Chile de Boric, como en el Perú de Castillo, como en la Colombia de Petro, ¿sí? No se diga ya lo que se tenía con Maduro en Venezuela, lo que se tenía en Bolivia, lo que pasa en México, que de repente propició que todo el continente se fuera hacia la izquierda y despreciara, ¿sí?, lo que eran aquellos famosos acuerdos de Washington, y se fueran hacia todo lo que eran los acuerdos de Río. Qué bueno que lo planteas así, porque eso me permite hacer un comentario para nada ortodoxo. Yo creo que la crisis del capital financiero que se reflejó hace algunos años y que supuso que el capital financiero iba a tomar medidas para regularse, no se resolvió. Ni es cierto que hubo límites para las instituciones financieras, ni es cierto que se revisó un gran programa de reactivación económica para la región, ni es cierto que las áreas articuladas a los bancos centrales tomaran medidas para flexibilizar la restricción de inversión. Y bueno, pues las sociedades resienten la realidad de salarios castigados, de crédito cerrado, de grandes tasas de interés para comprar vivienda, y en un área como es nuestra región, que tuvo 200 años de coloniaje, en ocasiones muy devastador, y que tiene problemas de exclusión de grandes segmentos de la población,
pues si no cambias las cosas, finalmente la realidad te las cambia. El voto es el castigo. Así es. Entonces tú tienes que reconocer que independientemente de que estés en la égida del mundo occidental de desarrollo capitalista, tienes que diseñar un capitalismo social, tienes que tener empresas con responsabilidad social, tienes que hacerte cargo de la importancia del medio ambiente y tienes que saber que el trabajo debe ser bien remunerado y tienes que establecer mecanismos de inclusión social. Por eso me parece que de distintas maneras se expresó esa realidad social. Y es casi uniforme en toda la región. Ya incluso con el regreso de Lula. Así es. A Brasil. Finalmente, Beatriz, tú dijiste y ya lo comentaste aquí, vas a buscar la candidatura presidencial para el 24. ¿Cuál es la ruta crítica que prevés de hoy hacia el 24? No solamente en tu persona, sino en lo que es el concierto de los partidos, diferentes partidos, o el bloque, o lo que se vaya a hacer para poder enfrentar, desafiar a lo que es el partido en el poder. Mira, primero yo voy a buscar la candidatura con alegría, con optimismo. Me parece que los mexicanos merecemos que nuestro mejor carácter salga. Y ese carácter es alegre, es positivo, es constructivo. Voy a invitar a las mujeres, es una etapa de gran protagonismo de las mujeres. Quiero hacer las cosas con los jóvenes, quiero escuchar a los jóvenes. Es una etapa en donde tenemos que aprender de los jóvenes y construir con ellos. Yo pienso que va a seguir un proceso de degradación de la política, que tenemos que ser muy sensatos y maduros para no creer que descalificándonos todos contra todos le ayudamos a la democracia, más bien ayudamos al deterioro de la democracia, que la política no es la lucha libre en la Arena México, que la política significa la posibilidad de conversar, de dialogar, de llegar a acuerdos, de construir, de armonizar. Esta sociedad necesita certezas, necesita certidumbres. La gente tiene miedo. Le tiene miedo a la violencia, le tiene miedo a los asaltos, le tiene miedo a que 2 cuadras para allá haya una balacera y le toque. La gente tiene miedo de que tenga que cerrar su empresa. La gente tiene miedo de que lo corran. Los muchachos tienen miedo que después de haber estudiado 15 años en la mejor escuela salgan y no tengan trabajo. De que se enfermen y no hay medicamentos. Entonces, tenemos que regresar a una sociedad con certidumbres, con certezas. Y para ello no hay que deteriorar a la política. Hay que exigir que haya una elección limpia. Una elección en donde el gobierno no meta las manos. Una elección en donde no se le pida a quienes reciben una transferencia directa que paguen con su voto, con su sufragio, que sepa la ciudadanía que esos recursos que reciben se aportan con los impuestos de todos y ya son un derecho constitucional que no se les va a quitar. Necesitamos votar con libertad y sin miedo. Y creo que si tenemos una elección competitiva, limpia, le vamos a hacer bien al país y a la democracia mexicana. ¿Crees tú, Beatriz, que en esta parte que le damos en llamar oposición, sin mencionar partidos, se estén dando las condiciones para que pueda allanarse el camino hacia construir algo que pueda por lo menos ser competitivo contra este monolito Morena que pues prácticamente es avasallador, por lo menos en las encuestas? Primero, te diría que no es monolito. En Morena están mucho más divididos que en la oposición. La corriente de Corcholata 1, la corriente de Corcholata 2, la corriente de Corcholata 3, los que no están de acuerdo con ninguna de las corcholatas, el proceso de selección de delegados a su Asamblea Nacional estuvo impugnado no sé por cuántas decenas de juicios. No, hombre, están divididísimos. Y además, como tú dices, si uno lee la letra chiquita de Guacamaya Leaks, verás algunos nombres ahí muy morenos, morenazos. Entonces, no, todavía falta. Largo trecho para el 24. Mucha agua bajo del puente. Entre tanto, finalmente, ¿qué estará haciendo de aquí a que llegue ese momento Beatriz Paredes? Yo estaré platicando con los ciudadanos, con las ciudadanas, con los jóvenes, con las mujeres. Les diré quién soy, les ofreceré mi mano
y los invitaré a que construyamos democracia en el país. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por estar José aquí en Ramón. Magenta y estaremos viendo pronto en el trayecto de aquí al 24. Muchísimas gracias. Gracias.